Pues bueno, estamos aquí una vez más, eh, otra vez hablando sobre el ETS de química de grupos funcionales, este ETS del 15 de julio, el ETS ordinario. Bueno, en este caso, ¿por qué estoy de regreso? Porque en las publicaciones del grupo de Psique IPN apareció lo que es una publicación de un chico, de un asesor, que pues que se agradece también, se agradece. Y con todo respeto y con todo cariño a ese asesor, le mando un saludo. Y bueno, al ver esas publicaciones, pues había también comentarios, ¿no? De que cómo es que esta reacción que ustedes están viendo ustedes aquí en pantalla, este, cuál era el producto, pues realmente que se generaba en esta letra C, ¿no? ¿Cuál era ese producto correcto? Muchos propusieron otros diferentes productos y también muchos propusieron otros diferentes productos para D y hablaban de las reacciones del tipo SN1, SN2, E1, E2, bueno, en fin, ¿no? Y pues también, gracias a esa publicación que hizo este chico, gracias a esa publicación fomentó esta duda, fomentó este querer saber cuál realmente es la propuesta correcta y no tanto saber cuál es la propuesta correcta, ¿no? Ni como les digo, esto no es para demeritar a alguien o que digan, ah, yo sí sé más que él. No, simplemente, de hecho yo no sé nada. Simplemente soy un, un mísero compartidor de conocimiento que pues puede que esté mal o puede que esté bien. Realmente yo solo sé que no sé nada, ¿no? Pero pues gracias a esa publicación de ese chico, muchas gracias por esa publicación de hecho, pues parte de este video, ¿no? Pues para tratar de explicar un poco y proponer a ver si no sé cuántas personas estén de acuerdo conmigo con lo que en este momento les voy a exponer, eh, de que para mí, y con base a lo que encontré, y con base a los conocimientos de los pilares de la química orgánica, que es algo que yo he venido dándole a los chicos que toman asesorías conmigo, pues en base a todos esos conocimientos que son básicos y de los pilares de la química orgánica, ¿cuál es el compuesto C? Bueno, sin más, para no hacer más largo este video con este chorísimo que me acabo de reventar, pues vamos a darle inicio, ¿no? Eh, y vamos a ver de una vez por todas las dudas. Y espero que esto le ayude tanto a los que me preguntaron por WhatsApp, que fueron en su momento a los compañeros que yo les di asesorías para este ETS, y también sirva para las dudas para todos aquellos que también estén checando las publicaciones de otros asesores que también han subido soluciones, y pues también sigue esta controversia, esta duda, ¿no? De cuál sería este reactivo C y el D, que desencadena todas las reacciones de síntesis que faltan, y pues que serían entre comillas las correctas o las más apropiadas, para no decir que uno está mal, uno está bien, simplemente todos estamos proponiendo. En este caso yo también propongo. Y bueno, ¿cuál es mi propuesta? Bueno, aquí tenemos un sustrato del tipo primario. Nos dicen que esto lo voy a hacer reaccionar con sosa cáustica, y como medio, como disolvente, tengo el agua. Y eso voy a obtener un compuesto número C. Entonces vamos a ver cuál es ese compuesto primero, ¿no? Eh, vamos a ver, espero que esto funcione. Ah, sí funciona, ya está. Bueno, solución. Nosotros al checar esta estructura, observen que nosotros tenemos aquí de partida un sustrato del tipo primario. ¿Y esto cómo es que lo sé? Bueno, es un sustrato del tipo primario, ya que el carbono alfa que está directamente enlazado al bromo, pues simplemente solamente tiene adyacente a un solo carbono. De hecho, este carbono es un carbono beta cuaternario. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar. Ahora, analizando lo que tenemos como reactantes y el medio de disolvente, el medio en el cual se está trabajando. Como reactante tengo a la sosa cáustica. Se conoce que la sosa cáustica es un nucleófilo fuerte, trabaja como un nucleófilo fuerte, pero al mismo tiempo, si yo protono la sosa cáustica, es decir, si yo obtengo agua primero, o parto del agua, ese es su ácido. Y si le quito al agua un hidrógeno, es un ácido débil, de hecho. El agua es un ácido débil. Y cuando le quito el hidrógeno, su base conjugada es una base fuerte, en este caso el hidróxido, el ion hidróxido. Y lo que estamos viendo aquí, que está el ion hidróxido,
pues sí es una base fuerte y también trabaja como un nucleófilo fuerte. Cabe mencionar que hablar de nucleófilos y hablar de bases para un cierto compuesto no es lo mismo, no es equivalente. Y eso lo hablé con mis compañeros a los cuales dimos estas asesorías o se presentaron estas asesorías de los ETS. Ya habíamos comentado que un nucleófilo no es lo mismo que una base. Pero en este video no voy a tocar más a fondo ese tema, lamentablemente. Pero bueno, ahora, ya habiendo explicado eso, sabemos que también el agua, en este caso que es mi medio de disolución, es un disolvente polar prótico. Y ahorita vamos a mencionar qué significa prótico o aprótico. Y bueno, ya analizando toda esa estructura de esta reacción, pues la pregunta final es, pues ¿qué tipo de reacción es? ¿Es una SN2? ¿Es una E2? ¿Es una SN1? ¿O es una E1? Bueno, de partida y de principio para empezar a descartar, dicen por ahí que cuando uno no sabe cuál es la respuesta correcta, pues lo primordial o lo que más fácil puede ser es empezar a descartar lo que no es. En vez de buscar lo que es, primero comienza con lo que no es. En este caso, lo que no es, como punto de partida, es que yo digo que no es una reacción del tipo E2. ¿Por qué no será una reacción del tipo E2? Pues porque recuerden que las reacciones del tipo E2 funcionan de tal forma que donde está mi carbono alfa, que contiene a mi grupo saliente, en este caso el bromo, un halogenuro, nosotros vamos a buscar el carbono beta, o sea, los carbonos que son adyacentes al alfa. En este caso aquí está mi carbono beta. Pero esos carbonos beta, yo les voy a extraer lo que es o quitarles un hidrógeno para que este hidrógeno deje su par de electrones y este par de electrones ingrese entre el carbono alfa y el carbono beta, generándome un alqueno. En este caso, como este sustrato que tenemos aquí, este carbono beta ya no tiene, como tiene cuatro enlaces con esos carbonos, pues ya no tiene un enlace más donde yo pueda apreciar que hasta un hidrógeno. Por esa razón yo no puedo promover una reacción del tipo E2 y porque el mecanismo de la E2 me pide que el carbono beta tenga forzosamente un hidrógeno para extraérselo. Porque recuerden que la reacción del tipo E2 es una reacción en dos pasos. Así como está entrando lo que es el doble enlace entre el carbono alfa y el beta, al mismo tiempo se está botando o se está expulsando al bromo. Muy bien, entonces desde ahí ya parto que la reacción del tipo E2 aquí no va a funcionar. Bueno, entonces para ir descartando a los demás, pues yo voy a presentar varios puntos. En este caso el primer punto que les voy a presentar se llama el impedimento estérico. Nosotros ya sabemos que tenemos tipos de sustratos. Existe el sustrato primario, existe el sustrato terciario y existe también el sustrato secundario. Primario, secundario y terciario. Bueno, como ustedes pueden ver, todo depende de cuántos carbonos tengamos adyacentes al carbono alfa. Muy bien, entonces se dice que el primario promueve las reacciones del SN2 y las reacciones de E2, pero no promueve las reacciones de SN1 y E1, porque pues forma carbocationes de estabilidad primaria y son carbocationes muy inestables, ¿no? Entonces la energía de ionización o el paso de ionización que vamos a tener ahí, pues es inestable de tal forma. Bueno, ahora cuando hablamos de un sustrato o un halogenuro de alquilo del tipo secundario, se dice que las reacciones de SN, llámese 1 o 2, o las reacciones de eliminación, llámese 1 o 2, pueden estar involucradas. Sin embargo, necesitamos saber más allá del sustrato, es decir, necesitamos información de otros factores que involucren en esta reacción para determinar por dónde se va a decantar esta reacción, ya sea una SN1 o por una SN2, etc, etc, etc. Entonces, dependemos de varios factores para determinar eso. Entonces, cuando nosotros tenemos ahora un halogenuro de alquilo terciario o un sustrato del tipo terciario, es ahí donde nosotros vamos a ver que las reacciones SN1 y E1 van a estar muy promovidas, pero las reacciones del SN2 y las reacciones del tipo E2 no van a estar promovidas. ¿Por qué? Porque recuerden que las reacciones de SN2 y E2 necesitan que el sustrato o el halogenuro de alquilo no esté altamente impedido estéricamente.
Por lo tanto, en este caso, este halogenuro de alquilo terciario o sustrato terciario está altamente impedido, como ustedes pueden ver aquí, con estas cadenas alquílicas que se representan de manera general como R. Por lo tanto, pues no se promueve una SN2 ni tampoco una E2. Bueno, decimos que no se promueve una E2 en cierta parte, pero habrá ocasiones donde sí se pueda promover una E2, todo depende de lo que tengamos en la reacción. Pero en definitiva, cuando nosotros hacemos una sustitución nucleofílica de segundo orden, ahí sí no podemos utilizar esta vía, no la podemos utilizar, porque el nucleófilo se va a encontrar como que está muy sustituido el halogénuro de alquilo. En cambio, con una E2, pues sí puede funcionar porque solamente vamos a desprotonar para formar un alqueno. Entonces, por ahí sí podría funcionar una E2. Entonces, cabe aclarar que lo que acabo de decir es que una E2 sí podría funcionar, pero una SN2 es imposible por ese punto, ¿no? Por un impedimento estérico. En el caso del primario, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Con un primario, pues no es muy posible porque genera un carbocatión del tipo primario, como parte del mecanismo inicial de la SN1 y la E1. Muy bien, ya habiendo explicado eso, vamos a citar aquí algo muy interesante de parte del Carey, que nos dice lo siguiente. Observen que aquí está una tabla, me dice el efecto de la ramificación de la cadena sobre la reactividad de los bromuros de alquilo primarios hacia la sustitución bajo condiciones SN1. Todas las estructuras que ustedes están viendo en esta tabla son halogenuros de alquilo o sustratos del tipo primario. Observen que aquí está el bromuro de etilo, bromuro de propilo, bromuro de isobutilo y bromuro de neopentilo, que es en este caso lo que nosotros tenemos. Muy bien, observen la velocidad relativa. Cuando estamos hablando de reacciones del tipo SN2, tenemos una velocidad pues relativamente alta, si vamos de 0 a 1. Entonces la 1 es la más alta. Entonces en este caso tenemos, cuando hablamos de un bromuro de etilo, tenemos una velocidad muy alta. Cuando hablamos de un bromuro de isopropilo, es decir, ahora ya se añadió otro metil más de este lado, que están viendo ustedes en pantalla, pues disminuyó. Ahora, ¿qué pasa si a ese carbono alfa le añado ahora no solamente un metil más, ahora dos metiles que están enlazados a ese carbono alfa? Perdón, a ese carbono beta. Recordemos que estamos hablando del carbono beta. El alfa es el que está directamente enlazado al bromo, que sería este. Entonces, ¿qué pasaría si al carbono beta del bromuro de propilo le añadimos o le conectamos a ese carbono otro metil más? Ah, bueno, me genera el bromuro de isobutilo. Y observen que al yo añadirle otro metil más a ese carbono beta, disminuye mi velocidad de reacción y por lo tanto aumenta mi impedimento estérico. Ahora mírenle, si yo le añado al bromuro de isobutilo otro metil más al carbono beta, me genera el bromuro de neopentilo, que es lo que nosotros tenemos. Y fíjense cuál es la velocidad. Es de 0.00002. Básicamente es muy pobre, muy, muy, muy pobre. Ahora, ¿esto de dónde lo saqué? Pues bueno, aquí está la referencia, Carey. Bueno, entonces, en conclusión con esto, a lo que voy, es que cuando se tiene el bromuro de neopentilo, en este caso es un caso especial, porque es un haluro del kilo del tipo primario, eh, a un carbono, bueno, aquí el alfa es el que está directamente enlazado al bromo, pero aquí tendría que ser beta, no sé por qué le puse alfa, eh, ya es de madrugada, chicos, perdónenme, pero aquí tendría que decir beta, perdón. Cuando un carbono beta se tiene un carbono beta altamente sustituido, la reacción del tipo SN2 no se lleva a cabo por impedimento estérico. Y esto sucede por los pilares de la química orgánica que ya hemos estado hablando. Ahora, ¿cuáles son los pilares de la química orgánica? Bueno, es que por efectos estéricos, por esta misma razón, por estos efectos estéricos, nosotros no podemos, no puede venir aquí un nucleófilo y atacar al carbono alfa. ¿Por qué? Porque ese carbono alfa tiene un carbono beta que está altamente sustituido. Y recordemos que cuando estamos hablando de enlaces sencillos, esos enlaces sencillos se pueden estar moviendo en lo que es el espacio. Por lo tanto, no van a estar así tiesos y rígidos como tú los ves en este caso, en,
por ejemplo, en esta parte, no van a estar aquí tiesos y rígidos, así como los ves en esta pizarra que estoy presentando, sino que estos metilos pueden que se estén moviendo, pueden que estén haciendo giros, rotando. De hecho, de eso nos habla también lo que es el análisis conformacional, ¿no? Pero bueno, básicamente aquí nos está diciendo que el hidróxido no puede golpear como tal a este carbono alfa, porque el carbono beta está altamente sustituido. Entonces, aunque el carbono alfa no lo esté, pero sí importa que también su vecino no esté altamente sustituido, porque si lo está, como en este caso, que llegó a su punto máximo de sustitución, cuando llegue este hidróxido a querer entrar aquí, pues este carbono también tiene, aunque sea una poca, pero una referente nube de electrones, que eso va a hacer que por ese impedimento estérico, porque es muy voluminoso su carbono vecino, pues va a intentar, o básicamente va a impedir que el hidróxido ataque a este carbono alfa. Entonces, por esa razón que se nos explica en esta tablita en base a experimentos, pues se nos dice que básicamente el bromuro de neopentilo, como ustedes lo están viendo aquí en pantalla, es básicamente inerte a una reacción del tipo SN2. Entonces, en conclusión, yo teniendo este sustrato del tipo primario y este nucleófilo, la reacción del tipo SN2 no se va a llevar a cabo por las razones que ya hemos comentado anteriormente. Entonces ya llevamos dos, ni la E2 ni la SN2. Muy bien. Ahora, punto número 2 que yo quiero hablar con ustedes es el efecto de solvatación. Observen que nosotros tenemos este concepto que se le llama el disolvente aprótico polar. ¿Qué es un disolvente aprótico polar? Pues aquellas cosas o aquellas estructuras que no tienen un enlace hidrógeno-nitrógeno o oxígeno-hidrógeno. Es decir, no tenemos un hidrógeno que esté directamente enlazado a un átomo altamente electronegativo. ¿Cuáles serían los ejemplos de disolventes apróticos polares? Bueno, recordemos que cuando hacemos un cambio de funcionalidad de un haluro de alquilo a un alcohol, pues lo que nosotros hacemos es utilizar, en este caso imagínense que utilizamos KOH en DMCO, no sé, o en THF. No sé si ustedes han observado ese tipo de reacciones y entonces no sé si ustedes se han preguntado qué es el THF o qué es el DMCO o por qué a veces utilizamos el dietiléter, el vampirito. Bueno, todo eso que acabo de mencionar son disolventes apróticos polares. En este caso observen que aquí está el DMCO, que es el dimetilsulfóxido. Observen que el oxígeno tiene carga parcial negativa y es el que está llevándose los electrones por un efecto eh, menos I, por un efecto inductivo. Ahora, por ese efecto inductivo, el carbono es el que sale más dañado y por lo tanto tiene una carga parcial positiva. Y que póstumamente también podría tener una carga formal positiva, es decir, tenemos un carbono ácido. Ahora, observen la cetona. En todas estas estructuras que yo presento aquí, ninguna tiene un oxígeno que esté directamente enlazado a un hidrógeno, ni tampoco a un átomo muy electronegativo que esté directamente enlazado a un hidrógeno. Tú me vas a preguntar, oye, ¿qué pasa con el carbono y estos hidrógenos? Pues no, ahí no aplica, porque el carbono no es un átomo muy electronegativo, muy electronegativo, y por lo tanto con el hidrógeno pues no genera esta cuestión que sea un disolvente aprótico polar o un disolvente prótico polar. Entonces, si se dan cuenta, en ninguna de estas estructuras yo tengo hidrógenos con un átomo muy electronegativo. En este caso presento la acetona, el mismo caso que el DMCO. Ahora el THF, que es el tetrahidrofurano, pasa lo mismo, el oxígeno es el más electronegativo y el carbono es el menos electronegativo, por lo tanto el oxígeno está jalando electrones por efecto más I. Por efecto menos I, perdón, por efecto menos I, un efecto inductivo. Entonces, también tenemos nosotros lo que se llaman disolventes polares próticos, es decir, aquellos que sí tienen un hidrógeno directamente enlazado a un átomo muy electronegativo, en este caso nitrógeno o oxígeno. Un ejemplo muy común de estos es el agua. El agua tiene esta estructura, como ya todos sabemos, y el oxígeno se está succionando los electrones de los hidrógenos por un efecto menos I, y por lo tanto el oxígeno tiene carga parcial negativa y el hidrógeno, que es un hidrógeno ácido, tiene carga parcial positiva.
El etanol es básicamente lo mismo que el agua y la hidroxilamina básicamente es el mismo tema que el agua y el etanol. Funciona de la misma forma. Entonces observen aquí que los disolvantes polares próticos son aquellos que tienen un oxígeno enlazado directamente a un hidrógeno. Un oxígeno directamente enlazado a un hidrógeno. Y aquí tenemos un oxígeno otra vez directamente enlazado a un hidrógeno. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Para qué me sirven estos conceptos? Bueno, el disolvente polar prótico se dice en literatura que eso va a beneficiar las reacciones SN1 y E1. Y también se dice en la literatura que los disolventes polares apróticos o disolvantes apróticos polares van a ser favorecidos o van a favorecer las reacciones del tipo SN2 y E2. ¿Por qué los DPP favorecen a la SN1 o la E1? Porque estabilizan el paso de ionización. Esperen un momento. Ok. Estabilizan el paso de ionización. Ahora, ¿por qué los DAP favorecen a las SN2 y a las E2? Porque hacen más fuerte al nucleófilo. Y ahorita lo vamos a corroborar. Bueno, en este caso yo lo que tengo aquí, haciendo un análisis, tengo un nucleófilo fuerte, pero también a su vez tengo una base fuerte. Tengo el H2O, que es un disolvente polar prótico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué estaría haciendo el disolvente polar prótico, que en este caso es el agüita, con mi nucleófilo fuerte o base fuerte? Observen que el sodio tiene carga formal positiva. En este caso, los oxígenos de estas agüitas o de estas moléculas de agua van a estar encarcelando o enjaulando al sodio de tal forma que observen que el oxígeno simplemente está haciendo como contrayón o está estabilizando al sodio, de manera que lo enjaula. Los oxígenos rodean al sodio. Ahora, observen muy bien esto, pongan mucha atención. Los hidróxidos, el oxígeno tiene carga formal negativa porque tiene un par de electrones más de los que debe de tener. O un electrón más de los que debe tener, perdón. 4, 5, 6, 7. Sí tiene un electrón más, perdón, de los que debe de tener. Ahora, observen qué está haciendo el agua. El agua con estos hidrógenos están formando un puente de hidrógeno entre el oxígeno y el hidrógeno. Es decir, estos hidrógenos del agüita están formando un puente de hidrógeno con el oxígeno del ion hidróxido. Es decir, esta agüita está encarcelando con los hidrógenos al oxígeno. Por lo tanto, a esto se conoce que los hidrógenos solvatan. A esto se le conoce como solvatación. Solvatan al oxígeno, disminuyendo su poder nucleófilo. Y este es el concepto clave. Que cuando tenemos una solvatación incorrecta a un nucleófilo, que este es el caso, pues en este caso lo que sucede es que disminuye drásticamente su poder nucleófilo. Entonces su poder nucleofílico que actualmente tenía lo que es el hidróxido para hacer ataques nucleofílicos, pues ahora ya no va, ya se le va a retirar porque estamos hablando de que tenemos un disolvente polar prótico que lo desfavorece totalmente. Por lo tanto, y por esa situación, nosotros también lo podemos corroborar con este apartado, que esto proviene del McMurray, y pues habla de lo mismo, ¿no? Su nucleofilicidad se reduce debido a lo mismo, ¿no? Porque los hidrógenos están rodeando esta carga negativa. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de haber utilizado el agüita yo hubiera utilizado el DMCO? Observen que el sodio lo sigue solvatando. Es decir, esta parte de lo que es el DMCO, que es el oxígeno, va a empezar a enjaular a lo que es el sodio. Sin embargo, observen que ahora tengo el hidróxido. En este caso, si bien es el caso que el carbono tiene carga parcial positiva y podría hacer este efecto de solvatación, no se podría porque tenemos el CH3 aquí y tenemos otro CH3 aquí. Y eso genera una repulsión. Digamos que se genera una repulsión porque aquí hay una nube electrónica y por lo tanto menos con menos se repele. Y también por la misma razón que esto se le conoce como un efecto estérico. Y por ese efecto estérico o ese impedimento estérico, el DMCO no puede solvatar, no solvata el OH. Y si no lo solvata, y si ya no hay sodio presente en el medio de la reacción y no hay nadie que impida el paso del hidróxido,
que en este caso es el ion hidróxido, entonces se dice que el ion hidróxido está en todas las condiciones de ser el nucleófilo más fuerte de todo lo que es esta solución. Por lo tanto, está altamente favorecido a una reacción de sustitución nucleofílica. Habiendo explicado eso y por todas las razones que acabo de mencionar, pues descartamos ahora sí la reacción de sustitución nucleofílica de primer orden. La descartamos totalmente. Entonces, solamente me queda una sola reacción en puerta, la reacción E1. Bueno, para hablar de esta última reacción, yo voy a hablar de lo que se le conocen como reordenamientos. Y aquí hay algo muy importante, es el punto número 3. Nosotros ya sabemos, se dice en la literatura, que las reacciones de sustitución nucleofílica de primer orden y reacciones de eliminación de primer orden no funcionan con sustratos del tipo primario. Y eso se dice en la literatura, y es correcto. Es muy, muy correcto. Sin embargo, hay excepciones. En este caso, cuando nosotros tenemos un carbono beta altamente sustituido, lo que va a intervenir ahí es que se va a hacer una reacción de un solo paso de manera intramolecular, donde este metilo que están viendo ustedes aquí en pantalla, que tiene este par de electrones con los que se está generando un enlace covalente, un enlace sigma, este enlace todo este enlace va a querer introducirse aquí con el carbono, o enlazarse, mejor dicho, enlazarse con este carbono, pero como este carbono ya no puede soportar otro enlace covalente más, bota el bromo, y el bromo se lleva sus electrones. Y en ese estado, que se le conoce como un estado de ionización de la estructura o del sustrato, observen quién está en el medio, agüita. El agua con el hidrógeno solvata lo que es el bromo, y el oxígeno con el agua con el oxígeno está solvatando al carbono, está estabilizando la estructura para que forme este carbocatión del tipo terciario que usted está viendo aquí en pantalla. Observen que este metilo está aquí ahora, y simplemente se le llama esto hacer un reordenamiento con un grupo metilo que migró de este carbono a este carbono, migró el metilo. Y simplemente, como este carbono ya se quedó pelón sin un enlace covalente, pues se dice que este carbono es un carbocatión. Ahora observen el bromo. El bromo es solvatado. El bromo está siendo enjaulado como tal por el agüita. Por lo tanto, su poder como en este caso estamos hablando de un nucleófilo de una base débil, es decir, como este bromo es una base débil, no puede retirar o quitar un hidrógeno, sí podría hacer una reacción de sustitución nucleofílica, es decir, venir y atacar a lo que es este carbono positivo. Sin embargo, como está siendo enjaulado, pues lo que tenemos en el medio es agüita. Entonces, algo muy importante de cómo es que se explica este reordenamiento es que siempre y cuando tú tengas un carbono beta altamente sustituido, sí puede haber este reordenamiento, ya que sucede esta reacción que es en un solo paso. Es una reacción en un solo paso, donde el metilo provoca, ese reordenamiento provoca la expulsión del bromo. Muy bien, entonces habiendo explicado eso, también podemos citar a lo que es el Wade, para que también habla de este reordenamiento, de cómo es que se forma, que ahí ustedes lo pueden corroborar. Entonces, de hecho, aquí se dice que no se puede salir primero el bromo para generar un carbocatión del tipo primario. Eso es imposible, eso no se puede, eso sí, muy inestable. Entonces, como eso no sucede, pues necesitamos de un reordenamiento para que un metilo bote al bromo, que este es el caso. Muy bien, entonces de todas formas ustedes lo pueden corroborar, no quiero que ustedes me crean todo a mí. Simplemente ustedes vayan, investiguen y corroboren si lo que estoy diciendo es cierto, y si no, pues con todo gusto y con todo honor y respeto, pues puedo decir me equivoqué. Es de sabios saber aceptar que se equivocó, o aceptar que me equivoqué, perdón. Y pues nada, corregimos este video de nuevo. Y bueno, entonces, bueno, ya sin tanta vacilación, sin decir más, pues entonces ya vemos que sí se va a llevar a cabo por una reacción del tipo E1.
Entonces, en síntesis y en conclusión de todo este chorísimo que me aventé de media hora, es para resumir lo siguiente. Nosotros tenemos el bromuro de neopentilo y va a hacer reaccionar con hidróxido de sodio y agüita. Entonces ya vimos que esto se va a llevar a cabo por una reacción del tipo E1. Entonces, entonces el metilo va a hacer esa transposición o ese reordenamiento o esa migración botando al bromo, generándome un carbocatión del tipo terciario. Este carbocatión del tipo terciario aquí no va a atacar lo que es el bromo, porque bien podría hacerlo, pero como está siendo enjaulado por el agua, solamente viene otra molécula más del agua, que en este caso es mi disolvente, y lo que va a hacer el agua como una buena base, una base débil de hecho, es que ya que funciona como ácido como base, en este caso funciona como base, y lo que va a hacer es que va a desprotonar, va a quitar un protón. ¿Pero de dónde? Ah, bueno, del carbono beta que sea más sustituido. En este caso se dan cuenta que ese es el carbono beta más sustituido. Para generar un alqueno del tipo 6 que ustedes están viendo aquí en pantalla. Entonces, este es nuestro reactivo número C. Ahora, cuando ese reactivo número C, perdón, número C, este reactivo de la letra C, que en este caso es un alqueno del tipo 6 es el más sustituido, nosotros le hacemos pasar una reacción de HBr, pues esto no es más que una hidrohalogenación de alquenos, donde vamos a obtener un monoalcano, un alcano mono sustituido. Eh, eh, en este caso, pues observen que aquí ya tenemos lo que es nuestro alcano y aquí solamente eh, tenemos el bromo, ¿no? Entonces tenemos un alcano monohalogenado. Sí, esa es la palabra correcta. Un alcano monohalogenado a partir de un alqueno. Entonces básicamente esto es una adición del tipo Markov-Nikov. Ya que tengo esa estructura, que sería la estructura número D, pues también se me dice que aquí yo voy a utilizar KOH en CH3CH2OH en etanol. Muy bien, analizamos de nuevo. Este es un sustrato del tipo terciario, como ustedes pueden ver, alfa es de tipo terciario. Por lo tanto, una reacción de sustitución nucleofílica de segundo orden no puede llevarse a cabo. Una reacción de eliminación de segundo orden sí podría llevarse a cabo, ya que podemos utilizar lo que es una base fuerte para hacerlo reaccionar. Una reacción del tipo SN1 no podría ser llevada a cabo porque observen de nuevo que nosotros tenemos el etanol y etanol es un disolvente prótico, polar. Por lo tanto, va a enjaular a lo que es nuestro nucleófilo o como tal, lo va a enjaular por este efecto de solvatación. Por lo tanto, va a disminuir drásticamente su avance de reacción y por lo tanto su reactividad. Entonces, solamente me queda que podría ser por una E2 o una E1 al utilizar este reactivo, potasa cáustica con etanol. Entonces, estamos viendo que nosotros podemos llevar a cabo la reacción de tipo E2 porque tenemos una base muy fuerte, que en este caso es el OH. Pero también podremos llevarla a cabo por una reacción del tipo E1 porque también tenemos un disolvente prótico, que también podría funcionar este disolvente como esta base que va a desprotonar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya sea que estemos haciéndolo reaccionar por E1 o E2, pues vamos a generar el mismo producto. Si ustedes observan, aquí ya tengo mi carbono alfa y lo que me dice la reacción del tipo E2 es que va a ser una reacción en un solo paso. Es decir, yo voy a extraer un protón del carbono beta más sustituido, en este caso es este, y al mismo tiempo que está ingresando los electrones, al mismo tiempo se va a botar el bromo. Pero una reacción del E1, primero se va el bromo generando un carbocatión que en este caso es muy estable. Ya que se genera ese carbocatión, de nuevo, veo cuáles son mis carbonos betas y de ese carbono beta, que es el más estable, que en este caso es este, extraigo un hidrógeno y ahora sí meto ese par de electrones para que esa carga positiva se estabilice y se genere un alqueno de nuevo. Pero si no tuviéramos esto y tuviéramos otra cosa, pues ahí es donde veríamos si el producto que me genera una E2 tiene valor en síntesis, o el producto que me genera una E1 tiene valor en síntesis, y a partir de ahí saber qué síntesis me conviene, qué producto me conviene utilizar para seguir generando estas reacciones que vinieron en el ETS, ¿no?
dependiendo qué es lo que me soliciten después. Y bueno, básicamente así empezamos a generar todas las demás reacciones que venimos realizando o que se realizaron en el ETS. Y vaya, así se genera la siguiente secuencia. Pero entonces, espero que este video sea una solución, pues, o sea, una propuesta, una solución, no sé cómo podría llamarle, una última propuesta o una explicación eh, con bases y referencias a qué es lo que nosotros obteníamos de esta síntesis que vino en el ETS, porque existen muchas confusiones hasta hoy en día. Pero bueno, imagínense, si esto es difícil para uno que es asesor, ahora imagínense para alguien que está realizando o resolviendo este tipo de tesis. Entonces, qué mala onda que los maestros pongan este tipo de situaciones o este tipo de casos, porque solamente poniendo este tipo de casos, pues básicamente están promoviendo que los estudiantes pues no pasen sus ETS y sigan adeudando esa materia. Entonces se me hace una mala onda que estén poniendo esos problemas que son del tipo caballo, ¿no? Caballitos, que básicamente tienen truco y tienes que ser un expertísimo en ciertos casos, o dominar, o ya llevar mucho tiempo estudiando este tipo de escenarios, para poder empezar a proponer este productos, ¿no? Coherentes y que tengan un alto valor en síntesis y que al final al cabo te califiquen que está bien esta respuesta, ¿no? Entonces, pues nada, hasta aquí se termina lo que es el video. Yo les agradezco a todos los que hayan estado viendo este video hasta el final. Y pues nada, les agradezco mucho por su atención. Y ¿qué más puedo decir? Aquí está el video, espero que les sirva de algo. Si es que yo me equivoqué, pues con todo gusto y con todo respeto a todos los demás asesores, pues vuelvo a modificar este video y vuelvo a poner lo que realmente hayan encontrado alguien más o alguien haya propuesto una solución que ya sea la definitiva y que sea lo que es la más correcta de todas, ¿no? Pero al final yo estoy dispuestísimo a cambiar de opinión si es que llega una mejor propuesta o se me dice que estoy equivocado, ¿no? Y bueno, pues nada, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima, chicos. Entonces, cuídense mucho. Adiós.